Ya está conectada a esta hora la ex ministra de Ambiente, Fabiola Muñoz, que nos acompaña también a través de Sala Zoom. Le agradezco los minutos que nos da aquí a Radio Uno en la ciudad de Tacna. No conversamos con ella un buen tiempo y le agradezco que nos dé estos minutos. Fabiola, gracias por estar con nosotros el día de hoy, básicamente para conocer su opinión acerca del tema referido a eso que ha ocurrido con Repsol en la refinería de la Pampilla y el manejo que el gobierno le da a la crisis que se está dando en estos momentos. Las pantallas de los medios en la mañana de Lima, hoy y ayer, empezaron ya a botar las imágenes de lo que se veía con la contaminación de petróleo en las costas. Se habla de 18.000 metros cuadrados aproximadamente afectados de playas en la zona. ¿Cómo evalúa usted esta situación? Si está haciendo bien las cosas el gobierno, que ha reaccionado a los reclamos de los alcaldes que vieron sus costas en esta situación, y el Ministerio de Ambiente, si está actuando de manera adecuada. Ya había cuestionamientos, algunas designaciones hechas en el propio ministerio. Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Siempre es un buen momento para comunicarnos con la gente de Tacna, que efectivamente hace tiempo que no habíamos tenido esta oportunidad. A ver, lo primero es lamentar realmente la situación que se está viviendo con este tema del derrame, ¿no? O sea, claramente esto es una catástrofe, o sea, nuestra biodiversidad ha sido afectada, nuestras playas han sido afectadas. Desgraciadamente, el impacto de un derrame de crudo es muy grande. Por eso es que se tienen que tomar todas las medidas necesarias para tratar de evitar una situación como esta. Y las investigaciones que se hagan en este caso tienen que estar orientadas justamente a definir si esto fue, como lo dice la empresa, producto de un oleaje anómalo que no pudieron prever, o fue negligencia porque teniendo la información siguieron realizando una operación que tiene alto riesgo. Entonces, en ambos casos, las respuestas son diferentes, pero lo cierto es que sea cual sea cualquiera de las dos respuestas, tenemos un impacto que se ha producido, y ese impacto se ha producido por una operación de la empresa Repsol. Entonces, la empresa Repsol, más allá de las investigaciones que se hagan y la responsabilidad que se identifique, tiene que actuar lo más rápido posible, con sentido de urgencia y asumiendo su cuota de responsabilidad para remediar en la medida de lo posible esto lo más rápido. Entonces, las brigadas que se envían a recoger el crudo, la atención a las especies de fauna silvestre, la limpieza de la playa, tienen que ser acciones inmediatas, ¿no? Ayer yo escuchaba un poco, comentábamos el comunicado que ha sacado Repsol, y claro, 200 personas tratando de limpiar la playa, ok, pero el tamaño que tiene esta situación, lo que hay que evaluar es, ¿podemos poner más gente? ¿Necesitamos usar más instrumentos, insumos? ¿Qué cosa podemos hacer para que esto se haga más rápido? Y eso es lo que finalmente la empresa tendría que hacer, ¿no? En esa situación, enviar personal es un hecho para mitigar el problema, entiendo yo en un primer momento, pero la limpieza de estas o el actuar de estas se hace a través de empresas especializadas, entenderé yo, encargadas de llevar adelante este tipo de contenciones a los hechos ocurridos. Claro, hay varias cosas que se tienen que hacer aquí, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, yo no puedo meterme al mar, ¿no? Y empezar a recoger el petróleo Mm, como una ciudadana más, ¿no? Eso mm. no es aceptable. Lo que se necesita es contratar una empresa especializada que salga y que recoja, empiece a recoger. La empresa ha manifestado que ha puesto barreras de contención para que el crudo no siga diseminándose, ¿no?, en el mar. Ujú. Ok, esto es algo que hay que efectivamente reconocer, pero no es suficiente que Ujú. yo ponga una barrera para que no se vaya más allá el crudo. Lo que tengo que hacer es poner la barrera, pero realizar las acciones lo más rápido posible para recoger ese crudo y que esa barrera se vaya achicando, vayamos achicando la zona de afectación, y con eso podamos retirar lo más rápido posible el crudo del mar. En la zona de la tierra
¿no es cierto? En la zona de la playa necesitamos actuar también para recoger el crudo y poder ir limpiando la playa. Hay zonas, como la zona de las rocas, por ejemplo, en los peñascos, donde va a ser muy difícil poder recoger el 100%, porque justamente se meten en las grietas, pasan a las formaciones rocosas, ahí el impacto es mayor y es, digamos, tienes menos posibilidad de recogerlo que en el mar, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, la afectación en el mar es enorme porque estás afectando aves, peces, o sea, toda la biodiversidad. Esto es un problema complejo y hay que atenderlo con especialistas también. O sea, yo puedo mandar brigadas rápidamente a tratar de recoger lo que puedan, pero eso no es suficiente, ¿no? Tengo que tener gente especializada realizando esas acciones. Eso no se recupera de la noche a la mañana. ¿Cuánto tiempo cree usted que eso puede demorar para tratar de recuperar en parte lo que era esta zona? A ver, como les decía, o sea, en el agua Mm, van a poder recoger rápidamente, si actúan con la ujú, diligencia debida, el crudo, ¿no es cierto? En la tierra, en la zona de la playa, se va a poder levantar, ¿no?, parte de la arena y el crudo y se va a poder retirar. Pero hay zonas como ujú, efectivamente la parte ujú. rocosa, Y donde es mucho la de más arena, difícil. ¿no? Así es, en Las la parte de la orillas, arena la de orilla. ciertas Mm, orillas y la parte rocosa donde vamos a poder, es muy difícil poder retirar el 100%. ujú, Lo que hay que asegurarse es que retiremos todo lo que se pueda. mm, O sea, donde se pueda, hay que hacer ujú, el esfuerzo de llegar y retirar esto. ujú. ¿Ha sido responsable la empresa al decir que primero se habían vertido 7 galones y ayer escuchamos que se hablaba de 6.000 barriles? A ver, yo creo que la empresa, en realidad, la percepción que tengo, Ujú, ¿no?, es que no reconoce la dimensión del impacto de esta ujú, situación, ¿no? O sea, minimizar no es, digamos, la respuesta que la ciudadanía espera, ujú, ¿no? O sea, oye, ya, tú dices que fue un accidente perfecto, pero reconoce que es un accidente enorme, que ujú, tiene un impacto enorme, ¿no es cierto? Y en esa medida es que tienes que tú también actuar. Tú dices que fue por el oleaje, que tú no ujú. tuviste prácticamente responsabilidad, pero para remediar esto, sí, es tu responsabilidad. Entonces ahí tienes que actuar, ¿no es cierto?, a la altura de las circunstancias. Ujú. Entonces yo creo que minimizar, no transparentar la totalidad de la información, no es la mejor decisión que una empresa responsable podría tomar. Porque, a ver, en esa historia, o sea, la Marina no dio una comunicación, ¿no? Incluso hay 2 personas lamentablemente fallecidas en el norte del país al no haber comunicado alertas de oleajes o posible tsunami en la zona. Pero acá hablamos de una empresa grande que sufre este hecho y que lo mínimo que debería haber hecho es comunicar también los hechos reales que estaban sucediendo, porque lo que ha pasado es que esto sucedió sábado, domingo y lunes. Se encuentran con las costas dañadas los vecinos o los serenos de Ventanilla y otros que empiezan a ubicar que sus playas están manchadas de crudo. Y lo que debió haber hecho, creo responsablemente la empresa, hacer un comunicado y desde el primer momento empezar a mitigar el problema, a tratar de controlarlo, no ocultarlo. Claro, el problema con estas cosas, ¿no es Mm, cierto?, es que tenemos poca cultura de transparencia ujú, de los problemas que se presentan, ujú, ¿no? De hecho, por ejemplo, ha costado mucho en el sector minero, pero creo que es un sector que ha trabajado mucho en el tema de que la gente reporte mm, los accidentes, ¿no es cierto?, las situaciones que se presentan, porque el reporte ayuda a actuar de la manera más eficaz posible. ujú, En este caso, efectivamente, todo hace pensar por la, mm, digamos, como se han producido los hechos, ¿no?, por la cronología de los ujú, hechos, todo hace pensar que no ha habido un reconocimiento del impacto de este accidente para mm, la empresa, ¿no?, porque así lo mm. llaman, o sea, esto es una cuestión que no pudieron prever, y por eso no ha transparentado el tamaño del problema, no ha dado la alerta lo más rápido posible, ¿no?
son la ciudadanía, las autoridades quienes han dicho, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo? Entonces, creo que ese es un error. O sea, las empresas tienen que entender que mientras más rápido comuniquen, mientras más rápida sea la información, más se puede hacer y menos impacto se va a generar, ¿no? Entonces, creo que ese es un primer detalle que sí deja un sinsabor en la reacción de la empresa. Ese, como dice, accidente que ha tenido la empresa y ese hecho, en cierta medida ellos no tienen o no tendrían que tener protocolos que son supervisados y controlados para que no ocurran este tipo de hechos, más oleajes que se presenten. Y en esos protocolos no hay una participación de el Ministerio de Ambiente que debe proteger y cuidar que estos hechos no se produzcan. A ver, toda empresa, ¿no es cierto?, tiene que tener lo que se llaman protocolos de contingencia. Ya. Ante un hecho fortuito que se presenta como este, o por ejemplo un incendio, ¿no? Yo tengo que saber cómo reaccionar, qué cosa es lo que voy a hacer, cómo voy a manejar esa situación, a quién tengo que comunicarlo también, cómo voy a transparentar esa información. Eso existe, y existe antes de que se produzcan estos hechos, ¿no? La empresa lo llama, de alguna manera, dice, esto es producto del oleaje, ¿no? Lo trata como un accidente porque no reconoce que sea su responsabilidad, que haya habido negligencia. La investigación es la que determinará si efectivamente, cuando se conocieron las informaciones sobre el oleaje anómalo, los actores de diferentes lugares tomaron medidas. Por ejemplo, en la playa de San Bartolo sacaron a todas las personas que estaban bañándose del mar. Sacaron a todos los carros que estaban pegaditos al mar. Esa fue una medida. Apenas conocieron de que existía la posibilidad de oleajes anómalos, ¿no? La pregunta aquí es, la empresa, ¿en qué momento conoció la información de que existían oleajes anómalos o riesgo de oleaje anómalo? Antes de hacer la descarga, sabía ya que existía esta situación y continuó con su descarga porque ya estaba programada, por lo que fuera, porque es un procedimiento habitual, se confió, o en realidad estaba descargando y recién la alerta de un oleaje anómalo se produjo después y entonces realmente fue un hecho fortuito. O sea, esas son las preguntas que la investigación que está realizando la OEFA, que es el organismo especializado de fiscalización ambiental, tiene que resolver. Y esos y lo protocolos... que tenemos que vigilar es que tenga toda la transparencia necesaria, ¿no? Para poder realmente llegar a la verdad. ¿Y esos protocolos que tiene la empresa son aprobados por Ambiente, por OEFA? Sí, cuando una empresa, digamos, presenta todo su estudio de impacto ambiental y los otros instrumentos que tiene para la operación, dentro de todo ese paquete tiene protocolos que son aprobados por la autoridad y que además tiene que cumplir si se presenta una situación de este tipo. Por ejemplo, ahí lo que hay que ver es qué plazo tenía la empresa para poder notificar a la autoridad, ¿no? ¿Lo cumplió? ¿No lo cumplió? ¿Qué plazo tenía la empresa para activar su protocolo de contingencia ante una situación de este tipo? Es realmente el equipo de la empresa que tiene que asumir la responsabilidad de manejar la contingencia, el que se activó inmediatamente o no se activó ese equipo. O sea, todos esos pasos, todos esos detalles están en los protocolos de contingencia de empresas como estas, porque las actividades que desarrollan son actividades de alto riesgo. O sea, no es lo mismo que yo me vaya, no sé, pues manejando mi carro y tenga un accidente, a que yo esté manejando un buque y tenga un accidente, ¿no? De petróleo, ¿no? O sea, no es lo mismo que esté haciendo un llenado de tanque del carro que esté haciendo justamente el traspaso de combustible del crudo a la refinería. No son lo mismo. Entonces son protocolos distintos. Un grifo tiene un protocolo de contingencia, ¿no?
pero ese protocolo está orientado al tipo de accidentes que podría tener, que un carro se prenda, por ejemplo, en el grifo. Lo mismo pasa con este tipo de empresas. Esta empresa también tiene un protocolo de contingencia cuando pasa una situación de este tipo, ¿no? Enterado de los hechos, ambiente, comunicado a tiempo o no, ¿cuál es la función que tiene que tener ambiente? ¿Actúan ellos? ¿Manda OEFA? ¿Qué acción deben llevar adelante en ese momento? ¿Qué protocolo debe cumplir en el espacio, en el tiempo? Porque entiendo que va a acompañar hasta que esto sea remediado, pero ¿cómo participa ambiente? ¿Cuán preparado está nuestro ministerio para actuar en estos temas? A ver, el Ministerio del Ambiente es una entidad que tiene que ser bastante técnica, ¿no? Tenemos que tener a los equipos especializados. El primer llamado, el primer actor que acude a una situación de este tipo es el OEFA, el organismo especializado justamente en fiscalización ambiental. Ese es el primer llamado. Esta situación se ha producido también afectando a áreas naturales protegidas. Entonces, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es el CERNAM, es también un actor importantísimo en este caso, porque justamente tenemos un área natural protegida declarada en la zona por la biodiversidad que tenemos. Entonces, claramente aquí hay una afectación mayor porque es una zona que el Estado decidió declarar como área protegida por su alto contenido de biodiversidad. Entonces, también el CERNAM interviene en esa línea. Los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos locales son los llamados a gestionar integralmente su territorio. Son los que ordenan todo el tema del uso de las playas, la limpieza de playas, y obviamente esto los afecta también. Y el Ministerio del Ambiente es como el ente titular del sector ambiente el que tiene que articular con todos los otros sectores. Por ejemplo, el Ministerio de la Producción también tiene un rol en este tema, porque todo lo que es fauna silvestre lo maneja el CERFOR, que es otra entidad del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que tiene que incorporarse, pero la fauna silvestre en tierra. Sin embargo, cuando estamos hablando de productos hidrobiológicos, por ejemplo, o de fauna que está en el mar, el rol lo tiene Produce. Entonces también es otro sector que tiene que participar. Ya tenemos el sector de desarrollo agrario y riego, ya tenemos el sector de la producción. La Marina de Guerra del Perú también es otro sector que está encargado de el mar. Entonces, también el Ministerio de Defensa interviene. Por lo tanto, el Ministerio de Ambiente tiene un rol muy importante de articulador ante una situación que ha generado un impacto ambiental. ¿Cómo el Estado va a tener una respuesta efectiva? ¿Cómo el Estado va a tener una respuesta organizada? No solamente a nivel nacional de los ministerios, sino también a nivel subnacional, el gobierno regional de Callao, los gobiernos locales. Entonces, ahí es donde tenemos que tener la idea de un sistema, ¿no? Y el Ministerio del Ambiente, dado que este es un tema que genera un impacto ambiental muy grande, es el llamado a organizar, a liderar este proceso, a realmente hacer que el Estado funcione como un ente articulado y coordinado. La información. Esta situación, por ejemplo, se presentó también, yo era ministra en un momento atrás, y yo hago la comparación con un incendio que tuvimos, ¿no es cierto? Ustedes recordarán un incendio de una fábrica de llantas, o mejor dicho, un depósito de llantas, que fue en el cono norte de Lima y fue un incendio muy grande, y se generó una gran contaminación, una nube negra que afectó. Ahí también los alcaldes, los sectores diferentes, tuvimos que trabajar, y el Ministerio del Ambiente lideró todo este tema de la organización, y OEFA tuvo el rol ahí muy importante junto con el CENAM. En este caso es OEFA junto con el CERNAM, y se suman CERFOR, se suma el Ministerio de la Producción, se suma la Marina de Guerra, varios actores, los gobiernos locales, que tienen que trabajar de manera colaborativa para asegurar que el impacto sea el menor posible a la ciudadanía y que la empresa
cumpla con la responsabilidad que tiene. Y en estos casos no tenemos mucha experiencia en ese tipo de organización para ser efectivos y eficientes. Bueno, en realidad, en general, el Estado no tiene mucha experiencia en trabajar organizada y colaborativamente, ¿no? Eso es Juntos. algo de lo que más nos cuesta. Pero estos casos son los que nos tienen que llamar a mirar que podemos tener diferencias políticas, podemos tener diferencias de pensamiento, lo que fuera, pero los temas ambientales deberían unirnos mucho más que separarnos, porque realmente el cambio climático es un reto mayor, el tema de la gestión adecuada del agua es un reto mayor, el tema de un derrame de petróleo es un reto mayor. Entonces necesitamos trabajar de manera articulada y dejar de lado cualquier cosa que nos separe, porque esa es la prioridad, reducir el impacto en la medida de lo posible. Ya. Ahora, yo también al principio les comentaba a nuestros oyentes en un comentario temprano que es importante la forma como ya el empuje de las redes incluso ha hecho que los medios mencionen la palabra Repsol, que no la mencionaban en un principio, y que hayan ido y puesto los ojos sobre lo que estaba pasando porque los videos empezaban a salir, a conocerse, reaccionó un alcalde, se empieza a recoger la información y ya hoy la tenemos totalmente en portada y con una idea de general de lo que ha pasado y enterándonos qué debemos hacer, más allá de la multa que tiene que pagar, de las acciones que tienen que hacerse con Repsol, lo que ellos tienen que asumir también de los gastos para remediar todo este tema. Pero les recordaba a nuestros oyentes que eso también pasa en la selva y pasa varias veces en la selva y nos demoramos semanas, quizás meses en enterarnos y lograr una ventanita en un medio de comunicación, que un congresista viaje a la zona, recupere los hechos, o que un ministro llegue a la zona a acompañar a las personas que viven en la zona, ¿no? Y que alguna vez hemos visto que les pagan por meterse así sin ropa a sacar el crudo para otros lados, verterlo, pero suceden esos hechos en varios sectores de nuestro país y que tenemos que ser tan eficientes, o por lo menos tan exhaustivos en exigir recuperar esas zonas como también a veces sucede en otros lugares de nuestro país. Otros vecinos, cuando hacíamos el comentario, oyentes nos escribían y nos decían, miren, madre de Dios, no, miren a otros lugares en el país donde también hay unas afectaciones ambientales y tenemos que ser tan críticos para empezar a actuar y no permitir daños medioambientales en el país. Te agradezco enormemente el punto que estás poniendo, porque nuestro país, desde Tumbes hasta Tacna, desde el mar hasta nuestra Amazonía, nuestra zona altoandina, todo el país es importante. Y efectivamente, estos derrames de crudo, en los últimos años, yo leía una noticia hace unos días atrás, en los últimos años, en los últimos 5 años me parece, hemos tenido más de 400 reportes de derrames de crudos en la Amazonía. 400. O sea, imagínense ustedes el impacto cuando esto se produce en un río de la Amazonía, cuando se produce en una cocha, ¿no? Que es una pequeña laguna, donde las comunidades indígenas pescan, donde su seguridad alimentaria depende de ese ecosistema. Entonces, esta situación es una situación que no podemos normalizar, o sea, no podemos acostumbrarnos, ay, sí, pues se derramó, ya se remediará, se recogerá, ya. No, o sea, necesitamos que esto nos toque, que a la gente que está en Tacna hoy día le preocupe lo que está pasando en Ventanilla, pero también en la Amazonía. Y la gente que está en Huancavelica sienta también lo que está pasando en Ventanilla y lo que pasa en la Amazonía, igual que nos tiene que preocupar la afectación de la minería ilegal en Madre de Dios o de la minería ilegal en la Sierra de la Libertad. No podemos normalizar este tipo de situaciones, ¿no? Ni pasarlas por agua tibia. Necesitamos realmente mejorar y sancionar, o sea, no debe haber impunidad. Si alguien es responsable, tiene que ser sancionado con todo el peso de la ley. Fabiola, le agradezco los minutos que nos ha dado. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un abrazo acá desde el sur del país, desde Tacna. Gracias por tus comentarios y gracias por orientarnos en el tema medioambiental con lo que ha pasado en las últimas horas. Muchas gracias. Gracias también. Gracias. Fabiola Muñoz nos acompañaba el día de hoy, ministra de Ambiente.
sobre el tema del derrame de petróleo que hemos visto en Ventanilla, la participación y las acciones que debe llevar el Ministerio de Ambiente y la responsabilidad de la empresa.